Hola a todos, mi nombre es Alice Cantillo y en esta ocasión voy a hablar de la transmisión de valores de padres a hijos. Es un tema del cual se habla mucho últimamente, pero en realidad hay que ponerle un poco más la lupa a este asunto porque esa transmisión de valores que es completamente importante, y hablamos de amor y hablamos de lealtad y hablamos de todo lo que tiene que ver con la moralidad, y es que en sí la ética y todos esos valores de los que tanto hablamos, tienen un principio en el pensamiento kantiano que es básicamente no dañar al otro. Entonces aquí hay algo importante, porque nosotros como padres queremos transmitir a nuestros hijos valores y que ellos crezcan y sean útiles en la sociedad y todo eso que siempre repetimos, incluso lo decimos, lo inculcamos, pero hay algo importante a lo que no hemos prestado la debida atención. Y sucede que mientras nosotros estamos hablando con palabras, obviamente, los ejemplos van gritando. Entonces aquí es donde hay que solucionar el problema, por así decirlo, porque sucede lo siguiente. Bien, nosotros sabemos que no está bien mentir, dañar a las demás personas en cualquier forma que la coloquemos, ¿cierto? Pero entonces sucede lo siguiente. Cuando nosotros decimos a nuestros hijos, hijo, no mientas, es hermoso decir la verdad, lo mejor es decir la verdad, todo eso, y hacemos hincapié y hacemos mucho énfasis en que debe ser de esa manera, sucede que nosotros estamos mandando también otro mensaje sin darnos cuenta. Me refiero a los siguientes actos. Por ejemplo, si yo le digo que no está bien mentir y él lo entiende, lo acepta y comienza a practicarlo, porque de hecho los niños son muy inteligentes y comienzan a practicar este tipo de cosas, además ellos nos creen a nosotros todo lo que le digamos, pero sucede que por algún motivo yo voy a mentir y él se da cuenta que yo estoy mintiendo, él va a decir, ¿cómo así? Mi mamá le dijo mentiras a la vecina, o mi papá dijo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a mandar un doble mensaje. Es decir, le exigimos a ellos que digan la verdad, pero nosotros no la decimos todo el tiempo. Ellos se dan cuenta y dicen, ok, yo tengo que decir la verdad porque soy un niño, pero cuando yo crezca, yo podré mentir. Yo mentiré porque, es decir, los adultos hacen lo que a ellos les place. Y nadie les dice nada. ¿Por qué? Porque son adultos. En cambio a mí, mi mamá me pega o papá me regaña. Entonces el mensaje que estamos mandando no es el ideal, no es en realidad el que se supone que debemos enseñar. Y lo estamos haciendo no con palabras, sino con actos. También sucede de esta forma. Resulta y pasa que nosotros, por ejemplo, hablo por mí, como madres queremos que nuestros hijos coman verduras, queremos que hagan una cantidad de cosas que le van a hacer bien. Esto lo tomo a manera de ejemplo, que le van a hacer bien a nuestro hijo para que crezca sano, para que crezca saludable, etcétera, etcétera. Y de pronto yo tengo un niño, hablando desde la experiencia, y ese niño nunca me consumió dulces de ningún tipo. Así lo crié yo hasta sus 2 años, hasta el momento que entró a la guardería. Entonces al momento que entra a la guardería, hacen actividades, hacen fiestas, y las mismas docentes son las que le dan entonces chitos o mecatos, porque es una fiesta de niños, porque se supone que los niños comen eso, aunque no decimos que no es saludable, pero sí lo consumen. O por otro lado, los otros niños llevan como merienda mecatos, llevan como merienda chocolate, llevan como merienda jugos o otras cosas que yo a mi hijo no le doy. Sucede que él obviamente va a ver, se va a antojar porque es un niño, va a querer y probablemente va a probar, va a consumir y se va a dar cuenta que es delicioso, porque obviamente esas comidas son deliciosas, pero no son saludables. Entonces él aquí aprende a través de la interacción social, aprende de otros niños que hay otros alimentos que mamá no te da, pero que son ricos, y luego los va a comenzar a pedir y luego los va a empezar a consumir y luego va a empezar todo este asunto. Entonces aquí es donde el llamado es para que todos, ojalá todos los padres, de verdad nos concienticemos en la crianza que damos a nuestros hijos, porque yo puedo educar, como colocaba el ejemplo con las golosinas, yo puedo educar a mi hijo de determinada forma, pero en el choque, en la interacción social, se va a encontrar con que de pronto hay un niño que no ha sido criado con esos valores, y es ahí donde también aprenden otras cosas. A veces se dice, no, es que si él es así es porque mamá y papá lo enseñaron así, es porque el papá o la mamá hace eso o dice eso, y no siempre, porque a veces esas mentiras o a veces esas deslealtades se aprenden en la sociedad o se aprenden con sus pares en los momentos de interacción. No todo, pero sí se aprenden ciertas cosas, o hay niños diciéndole a otros niños,
No, no le hagas caso a tu mamá, no hagas esto, no comas esto, no digas esto más, cuando te diga esto, dile esto. Entonces hay también ahí como especie de una enseñanza, y es lógico que tiene que haber la interacción social, tiene que haber interacción con sus pares, pero entonces la invitación es a que cada padre dé una adecuada enseñanza y una adecuada transmisión de valores para que, o sea, si todos enseñamos en valores, si todos vivimos los valores, obviamente nuestros hijos están viendo eso. Al momento de interactuar nuestros hijos con los otros niños, pues todos tenemos la misma formación. Ese es el ideal, ¿cierto? Pero sabemos que eso no se cumple en la realidad. Pero es aquí el llamado a cada ciudadano a ser ciudadano del mundo, podríamos decir, a que esto se convierta como que no solamente pensando en si a mí me afecta o si no me afecta, o si me gusta o no me gusta, si es como pensar de verdad que mi hijo y que yo pueda ser útil para la sociedad, que lo que yo estoy haciendo de verdad esté formando a un niño con muchos valores. Cuando mamá y papá hacen una buena tarea, prima eso sobre el conocimiento que está recibiendo o esa información que está recibiendo a través de los pares. Es enseñar con el ejemplo. El trabajo es en mutuo acuerdo, el trabajo es de compañerismo, el trabajo no es individual. Bueno, sí hay una parte individual, pero también es esa parte colaborativa, en la que deben estar de acuerdo, en la que el niño debe saber cómo dirigirse, y esto lo va a ver en el diario vivir, porque si papá es colaborador, si papá es considerado con mamá, créame que él lo va a aprender, no porque usted le diga colabórele a su mamá, o no deje esto tirado, o no haga esto, recoge esto, ten esto, no es tanto por eso que decimos, sino porque él ve que papá ayuda a mamá cuando mamá necesita ayuda, cuando la ve cansada, porque ese tipo de cosas, y a veces en cosas tan pequeñas, es donde nos damos cuenta de grandes enseñanzas, cosas que quedan marcadas. Hay enseñanzas muy buenas, pero cuando no se aplican, cuando no se viven, pierden fuerza. Entonces es importante este aspecto. ¿Por qué? Porque vemos mucho maltrato, porque vemos machismo, porque vemos injusticias y cosas que quisiéramos eliminar y que quisiéramos que nuestros hijos no vivieran y que no fuera de esa manera. Pero hay un trabajo que nosotros como padres debemos hacer cada uno en nuestros hogares. Y si cada uno de nuestros hogares lo hiciera, créame que la sociedad fuera distinta. Entonces esa es la invitación en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima.